La verdad que voy a compartir un pensamiento muy sencillo, muy básico, pero también muy fundamental de la palabra, porque es verdad que a veces nos ponemos a leer y a estudiar y parece como que nos vamos a la estratosfera y lo básico y lo fundamental se nos pasa por alto. Así que, sin más, vamos a leer la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Génesis capítulo 1. ¿Lo tenemos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. 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 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este verso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es el primer versículo que nos encontramos en la Biblia. Si cualquiera de nosotros cogemos una Biblia por primera vez, abrimos la primera página y nos encontramos con que Dios creó los cielos y la tierra. Este verso, dentro del pueblo judío, es discutido si es correcto o no que tuviera que ser el primero, ya que muchos comentaristas, entre ellos Rashid, dice que el primer capítulo de la Biblia tendría que comenzar con mandamientos, porque la escritura, que es la instrucción, debe de comenzar con lo que tenemos que hacer. Pero sin en cambio, Dios nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, ¿por qué motivo comienza la escritura con que Dios creó los cielos y la tierra? Vamos a reflexionar sobre el principio bíblico y fundamental que es la realidad de la existencia de Dios. Y la palabra de esta tarde es la siguiente: Dios existe. Amén. Y este mensaje de que Dios existe, para el mundo puede sonarle mal, porque unos no lo creen, otros quizás les gustaría creerlo, pero crea en ello unas responsabilidades que no quieren afrontar. Pero para el creyente decir que Dios existe es lo más grande que pueda haber. Decir que tenemos una esperanza en que Dios es real, que todo esto que hacemos no lo hacemos por hacer, sino lo hacemos porque detrás hay un ser superior. Es un gozo. Y podríamos terminar solamente con decir que Dios existe. El Dios en el que hemos creído, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios que se manifestó en la zarza y que liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto. El Dios que también envió a su Hijo en sacrificio para reconciliarnos con Él. El Dios que tenemos existe y es real. Y que si hoy estamos aquí es porque Él existe. Porque la creación no existiría si no existe el Creador. Y sin un Creador no puede haber creación. La Biblia comienza con este verso: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y este verso establece que Dios es el origen de todo lo que existe. Afirma que antes de Él no hubo nada y que Él dio comienzo a todo lo creado y dio comienzo a la existencia que conocemos. Que Dios es el único no creado y que por lo tanto Él subsiste por Él mismo.
Vamos a leer un verso de la palabra que se encuentra en Apocalipsis. Vamos al otro extremo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 9. Cuatro, 9. ¿Lo tenemos? Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Continúa el 5. Y vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y este verso 13 es tremendo. Dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. 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 Este texto nos cuenta que habrá un momento en la historia en el que todo lo creado, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, adorarán juntos a una sola voz y dirán: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todos estos versos a mí me hacen pensar que delante de quién me estoy postrando. Cuando venimos al culto, cuando guardamos mandamientos, cuando nos abstenemos de hacer cosas, cuando hacemos algo, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque el que está sentado en el trono existe. No lo hacemos por un mandamiento, lo hacemos por aquel que dio el mandamiento, porque Dios existe. Y su majestad
supera todo lo que podemos imaginarnos. Incluso su existencia está por encima de lo que podemos pensar. Y claro, después de hablar de este Dios que tenemos tan grande, que existe y que es real, si nos vamos a la Escritura y analizamos la creación y el comportamiento de la creación, vemos que nada más comenzar las primeras historias de la Biblia, vemos ya como el hombre en el huerto del Edén ya se rebela contra su creador. Y que un poquito más para adelante, unos capítulos más adelante, en el capítulo 6, en el verso 5 de Génesis, dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha, y la tierra, dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Y después, más tarde, Dios escoge a Abraham, y de la descendencia de Abraham forma un pueblo que es el pueblo de Israel. Este pueblo es liberado de la esclavitud de Egipto, y nada más salir de la esclavitud frente al mar, ya comienza a quejarse y a rebelarse contra su creador. Dios lo está liberando de la esclavitud, y nada más ser liberado de la esclavitud, dice en Éxodo 14:8: y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ahora Dios, que como anteriormente hemos dicho, precede a todo lo creado y está por encima de todo, tiene que lidiar con un pueblo que está constantemente cuestionándolo todo y poniendo en duda si el plan de Dios, el plan que tiene Dios con ellos, es del todo correcto. Aún así, el Señor abre el mar rojo y pasan en seco, y los carros y el ejército de Faraón los echó a la mar. Más tarde se llevó al pueblo al Sinaí para darle su ley, y leemos en Éxodo 19:16: y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre el fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Imaginaros que este pueblo, que ya había visto la maravilla de que el mar se había abierto, que habiendo sido esclavos habían dejado de serlo, se encuentra con que en el Sinaí están recibiendo a Dios. No están viendo a un cojo andar. Están viendo cómo la presencia de Dios desciende en el Sinaí y ven la manifestación más grande de toda la historia. Pero un poquito más adelante, en Éxodo 32:1, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Esto es tremendo. Ven la manifestación de Dios y al poco tiempo, haznos dioses. Pero aún así, Dios los lleva por el desierto y a su descendencia les entrega la tierra prometida a sus padres. Y llega el periodo de los jueces de Israel, y eventualmente el pueblo va tras los ídolos y tras los baales. Y cada vez que el pueblo clama al Señor, nuestro Dios, con gran fidelidad, los vuelve a recoger otra vez más. Y vuelven a irse tras los baales,
y el pueblo posteriormente se arrepiente y el Señor con su fidelidad vuelve a recogerlos otra vez más. Y llega el tiempo de los reyes y de la misma manera el Señor manda profetas para reprender el pecado, para exhortar, para corregir, y el pueblo no hace caso de sus profetas. Y sigue mandando profetas, y el pueblo no hace caso de los profetas. Y llega un momento en la historia en el que manda a su hijo, y cuando mandan a su hijo hacen el mayor escarnio que existe con el Hijo de Dios. Y gritan todos juntos, crucificadle, crucificadle. Creo que hemos visto como a los pies del Sinaí se hacen un becerro, siguen a los Baales, matan a los profetas, pero llega el punto en el que crucifican al Hijo de Dios, un hombre sin culpa, el varón perfecto. Creo que en este punto Dios tendría que decir, hasta aquí. Ya no hay más. Vuestra desobediencia frente a mi excelencia no se puede ya. No puede haber unión entre nosotros. Un ser tan perfecto como Dios, tan real como Dios, frente a una creación que lo único que hace es negar la existencia de aquel que lo creó. ¿Y por qué decimos que negar la existencia? Porque hasta este punto podríamos decir que desobedecer a Dios se podría entender de dos maneras diferentes. La primera sería decir que yo desobedezco a Dios porque Dios no existe. Y por lo tanto, como Dios no existe, no tengo ningún compromiso de guardar mandamientos, de hacer lo que Él dice, que ese es el pensamiento de los ateos. Pero claro, desde el punto de vista de los creyentes, aquel que desobedece a Dios está diciendo que Dios es mentiroso. Porque si lo que dice el Señor es verdad, todos obedecerían y ninguno iría en pos de sus deseos. Porque si la paga del pecado es muerte, ¿quién se quiere morir? ¿Pero por qué pecamos? Porque no nos lo creemos. Porque si creyéramos que la paga del pecado es muerte, ninguno pecaríamos. Porque ¿quién mete la mano en un enchufe si pone alta tensión? Nadie. Porque no lo creemos. ¿Pero por qué pecamos? Porque no lo creemos. Porque Dios miente. Porque no estamos diciendo que Dios no existe. En este segundo punto, que es aquellos que dicen que Dios existe, pero no le importa pecar porque no creen que la paga del pecado es muerte, aquí encontramos unos versículos que desmontan esta creencia, que en Números 23:19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso no cumple lo que promete y no lleva a cabo lo que dice? Esta pregunta se podría entender de muchas maneras. Una es que Dios cumple sus promesas para bien, y otra es que Dios cumple su enjuiciamiento con el hombre cuando peca, porque Dios cumple lo que promete. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, dice también en 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, el amor no hace nada indebido. Por lo tanto, si mentir es indebido, es imposible que Dios, siendo amor, mienta. Por lo tanto, este pensamiento de que Dios miente es insostenible. Por lo tanto, la paga del pecado, como estamos hablando, es muerte. Ahora está en que nos lo creamos o no nos lo creamos. Pero como decíamos desde el principio, por eso es necesario este versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios existe. Ahora nosotros
Nosotros los cristianos, cuando pecamos, no sé si es todavía peor lo que decimos, que es que Dios miente. Y todo esto me viene que un día normal me fui a trabajar y ese día iba a llegar bastante tarde. Y llamé a mi mujer y le dije, ¿qué has hecho de comer? Y me dijo, he hecho lentejas. Y claro, como las lentejas que hace le salen buenísimas, yo dije, no voy a comer por el camino. Cuando llegué a mi casa y estaba comiendo, dije, ¿será posible que si mi mujer me dice que ha hecho una comida, no como por el camino, pero que si Dios me dice, no hagas esto, lo hago? ¿Qué pasa? ¿Que me creo más la palabra de mi mujer que la de Dios? ¿Tiene más realidad en mí la existencia de mi mujer que la existencia de Dios? Dice Hebreos capítulo 3, versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Pero sin fe, dice Hebreos 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay un verso que decimos muchas veces y es que Dios está contigo. Y lo decimos siempre para una persona que está pasando por un mal momento. Pero ese Dios está contigo, estamos diciendo que el Dios que es real camina a nuestro lado. Y camina a nuestro lado es que existe. Es que verdaderamente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Dios está a nuestro lado y está viendo lo que hacemos. Ahora está en que nosotros tengamos conciencia verdadera de que Dios existe y está. Porque si verdaderamente tuviéramos conciencia de que Dios existe y está, quizás no haríamos la mitad de las cosas que hacemos, ni pensaríamos la mitad de las cosas que hacemos. Por lo tanto, todo esto parte del verdadero principio de creer que Dios existe. Cuando creemos que Dios existe, nuestra vida anda de otra manera. No solamente en la iglesia, sino en nuestro día a día. Yo creo que Dios existe, por lo tanto mi conducta no puede ser contraria a su existencia. Mi conducta va de acorde al concepto que yo tengo de la existencia de Dios. Si yo creo que Dios existe, no puedo caminar en contra de la Escritura, porque si no estaría diciendo constantemente o bien que Dios no existe o bien que Dios miente. ¿Amén? Amén. Así que este es el mensaje de hoy. Vivamos con la conciencia de que Dios existe todo el tiempo. Vivamos con la conciencia de que Dios existe todo el tiempo, es real y nos está viendo. Que en nuestro levantar, como dice Deuteronomio, en nuestro levantar, en nuestro caminar, en nuestro acostar, al hablar con nuestros hijos, al hablar con nuestras esposas, Dios existe. En nuestro trabajo, Dios existe. En nuestras conversaciones. En aquello que le prestamos atención, Dios existe. En aquello que nos privamos, Dios existe. En aquello por lo que nos sacrificamos, Dios existe. Y como he dicho antes, lo vuelvo a repetir, el mandamiento, no cumplimos mandamientos por guardar mandamientos. Guardamos mandamientos porque Él los dio. Amén. Guardamos el mandamiento porque Él los dio. Y nada, hermanos, sin más, tengamos patente la existencia de Dios en nuestra vida. Tengamos patente que Dios, este Dios tan sublime del que hemos hablado, nos miró y existe. Es que no me puedo cansar de decirlo, Dios existe. Y lo vemos en el cambio de la vida de las personas, lo vemos como Dios transforma a cada uno de nosotros. Y nada, hermanos, sin más, este es el pensamiento que quería transmitir, que Dios existe. Amén. Señor os bendiga.